El lago maldito. Mi primo Osvaldo siempre fue un apasionado de la pesca. Desde que éramos niños, no había fin de semana o día festivo en el que no se escapara al río o a algún lago cercano con su caña y su cubeta. Era de esos que podía pasarse horas sentado, viendo el agua, esperando que algún pez picara el anzuelo. Un día, alguien le habló de un lago escondido en los alrededores de Veracruz, cerca de una vieja hacienda abandonada. Según decían, ese lago estaba lleno de peces enormes, de esos que te hacen presumir en las fotos. Pero también había un detalle que todos repetían, que nadie se atrevía a pescar ahí porque el lugar estaba maldito. Cuando le contaron eso a Osvaldo, soltó una carcajada. ¿Maldito? Por favor, son puras historias para espantar a los niños, dijo. Mi primo era un hombre práctico, de esos que no creen en fantasmas ni en supersticiones, así que ignorando las advertencias decidió ir a pescar en dicho lago. Esa noche, salió de su casa bien preparado, llevaba 3 cañas de pescar, un bote de carnada y una linterna. Llegó al lago alrededor de las 10 de la noche, cuando todo estaba oscuro y en silencio. El lugar era impresionante, el agua reflejaba la luz de la luna, y las sombras de los árboles parecían alargarse como brazos que querían atraparte. Pero Osvaldo no se dejó intimidar, armó sus cañas, lanzó un poco de carnada al agua y se sentó a esperar. Todo estaba tranquilo hasta que de repente vio una sombra de una persona al otro lado del lago. Pensó que era otro pescador, agarró su linterna y la apuntó hacia allá. La luz iluminó a un hombre extraño, con un rostro inexpresivo y una mirada que daba escalofríos. Parecía alguien que no quería compañía, pero Osvaldo lo ignoró y siguió en lo suyo, pero en el fondo no pudo evitar sentir un leve malestar. Unos minutos después, mientras estaba concentrado en sus cañas, escuchó una voz profunda y rasposa detrás de él, que le dijo: «Vete de aquí». Osvaldo giró de golpe, pero no había nadie, y para calmarse del susto, se dijo a sí mismo que seguramente había sido su imaginación, y miró de nuevo hacia donde estaba el pescador, pero éste había desaparecido. Entonces empezaron las cosas raras. Primero escuchó un ruido en el agua, como si alguien estuviera lanzando piedras o ramas. Luego, un pequeño palo llegó flotando cerca de donde estaba. Pensó que alguien le estaba jugando una broma, así que tomó el palo y lo lanzó de regreso hacia donde había venido. Pero el juego no terminó ahí, otro palo salió disparado desde la oscuridad y esta vez le pegó en el hombro. Osvaldo se levantó molesto y gritó: «¡Ya basta! ¿Quién anda ahí?». El agua empezó a moverse como si algo grande estuviera debajo. Un remolino se formó justo frente a él, y de repente, una figura espantosa emergió del lago. Era un hombre con el rostro desfigurado, los ojos hundidos y la piel como si estuviera podrida. Su voz era grave, resonante, y dijo: «Este es mi lago, lárgate». Osvaldo no lo pensó 2 veces, dejó todo ahí y salió corriendo como nunca en su vida, y no se detuvo hasta que llegó a su camioneta y arrancó de inmediato. Al día siguiente, todavía temblando, fue a preguntar a los lugareños qué había pasado en ese lago, y le contaron una historia que lo dejó helado. Hace muchos años, ese lugar pertenecía a un hombre rico que amaba la pesca. Construyó el lago con sus propias manos, llenándolo con especies de peces que él mismo había traído. Pero tenía un amigo envidioso que siempre había querido comprarle la hacienda y el lago. Un día, el amigo le ofreció una suma bastante alta, casi absurda de dinero, pero el dueño se negó rotundamente. Esa tierra y ese lago eran su vida, su orgullo, y el lugar en donde él pasaba sus días más placenteros. Entonces el envidioso planeó deshacerse de él, aprovechó un día en que estaban solos junto al lago y lo empujó al agua. Cuando el dueño intentó salir, el traidor lo golpeó en la cabeza con un palo, dejándolo inconsciente, y obviamente el dueño terminó ahogándose. El envidioso, al ser una persona de dinero, dijo que el dueño le había vendido sus tierras. Nadie dudó de su palabra, y así finalmente se quedó con la hacienda y el lago, pero desde entonces nadie pudo pescar ahí. La gente decía que el espíritu del dueño seguía rondando el lugar, protegiendo lo que era suyo y ahuyentando a cualquiera que se atreviera a acercarse. Desde aquella noche, Osvaldo jamás volvió a pescar en lugares extraños. Hay cosas con las que no se juega, decía. Y aunque nunca admitió abiertamente que había visto un fantasma, su rostro se ponía pálido cada vez que alguien mencionaba ese lago maldito. Fin.
Si este relato te gustó, te invitamos a que te suscribas, lo compartas y nos dejes un like.